Good morning. Buenos días a todos. Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Buenos días. Voy a esperar un minuto más a ver si alguien entra a la presentación y si no, empezamos. Happy New Year to everyone. I will wait about a minute and a half to see if anyone else joins us. And if not, we will get started today. But thank you all for joining us this morning. All right, so we will get started. As always, I will have Wendy here helping me translate. I have a few announcements. I will review the agenda. And then after that, if you have any questions, feel free to ask any questions. So today we are going to just really briefly do some quick updates and celebrations. Okay. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a repasar alguna información, incluyendo algunas celebraciones, algunas actualizaciones y también el horario de las próximas 2 semanas y hablar sobre otras cosas importantes también. So just really quickly to celebrate before we begin with the information, I want to celebrate that last year it was an entire semester that we did this work virtually. It was new for our 9th graders, kind of new for our returning students, given that we did synchronous learning, which meant that they had to log into courses. And given the many challenges that existed and that this was so many new for all of us, I am proud to say that we had an overall 98% passing rate of students in their courses, including our most vulnerable students who were at 97%. So that's huge. That's the majority of our students, which is data that's very different in comparison to a lot of the schools around the community. Así que una celebración con la cual queremos comenzar el día de hoy viene siendo que el semestre pasado fue un semestre completamente virtual y un semestre nuevo, especialmente para nuestros nuevos estudiantes que entraron al 9º grado. No solamente tuvieron que hacerlo completamente virtual, pero también comenzaron a la high school. Así que queremos celebrar que aunque hicimos todo virtual, ¿verdad? El 98% de los estudiantes pasaron todas sus clases, así que tuvimos muy buenas calificaciones, muy buenos puntuajes de grados también. Y eso incluye el 97% de los estudiantes también, que son estudiantes que tienen un IEP, que son parte del programa de educación especial, y también estudiantes donde su primer idioma es el español, que es otro idioma que no es inglés. Así que estamos muy orgullosas de esos datos y sabemos que 98% es un gran logro, especialmente a comparación a otras escuelas en la comunidad. So thank you for your support. I know we didn't do that as a school alone. I really appreciate that. Muchas gracias por el apoyo. Sé que no se pudo haber hecho sin el apoyo de ustedes. Sabemos que hicimos bastantes llamadas a casa. So muchas gracias por el apoyo que nos brindaron. The other thing I want to celebrate today is that 100% of our eligible students applied to Cal States and UCs, and we did this virtually. And we've already had several students who have begun to get acceptance letters, although those don't come in typically until March. So we've had schools like Cal State East Bay, Jacksonville University, Vanguard, and Stanford University. Okay. Así que otro logro que queremos celebrar es que 100% de todos los estudiantes que fueron elegibles para aplicar en las universidades estatales, incluyendo las escuelas Cal State y Universidad de California, aplicaron al colegio de la universidad ese semestre pasado. Y ese es un gran logro, especialmente que estuvimos completamente virtual. Ya empezamos a recibir aceptancias, aunque esas casi no entran y no llegan hasta como en marzo y abril. Queremos celebrar que ya tenemos estudiantes que han sido admitidos a la universidad, incluyendo a las escuelas como Jacksonville, Vanguard, East Bay, Humboldt, y por primera vez en la historia de nuestra escuela tuvimos a una alumna que fue aceptada a Stanford University. So that's very exciting.
I now want to transition to reopening updates. I know you should have gotten this via Parent Square already. However, I wanted to update you here in case you hadn't heard or seen it on Instagram. Alliance did make a network-wide decision to continue with at-home distance learning for the remainder of the year, so all the way until June, while still providing interventions, services, small group instruction, and tutoring to those who are in need. However, that will only happen when the county health and safety guidelines have allowed us to do that. And once public health conditions improve. In addition, I just want to name that although this is a decision that the Alliance has made, this is just pending any contradictory state or federal legal requirements that may enforce campus opening. But as of now, we will do this for the rest of the semester. Okay. Ya les mandamos una notificación a través de Parent Square, pero en caso que no la han visto, también queríamos repasar información con ustedes esta mañana. Como han escuchado, Alianza ha decidido que no vamos a regresar en persona este año escolar, así que vamos a continuar completamente virtual. Pero sí, ya que tengamos el permiso, ¿verdad? Sí pensamos tener grupos de estudiantes pequeños aquí en la escuela para poder darles servicios adicionales y apoyos adicionales. Claro, ya que tengamos permiso de la alianza, del condado, de la ciudad y siguiendo todas las reglas y todos los requisitos necesarios. Así que, aunque esta fue una decisión de alianza, también estamos esperando a ver lo que dice el gobierno federal y estatal, porque también tenemos que seguir esas reglas. And when that does happen, at the end of the day, it is your choice. So if your child is one of the students who selected to come to campus for a small group, but you do not feel comfortable, then the student will not come to our school. Okay. Y cuando eso llega a suceder, ¿verdad? Si es que su estudiante es uno de los estudiantes elegidos, ¿verdad? Para venir a la escuela, al fin del día es decisión de ustedes y ustedes son los que deciden si es que se sienten a gusto con que vengan a la escuela o no. The reason why this was decided was there's a few factors. One of them, we know that public health models continue to indicate that the numbers of COVID-19 are increasing, and they might continue to increase. The vaccine will not be available for all members of our community at this time. Survey results that were sent to Alliance staff members, our parents, and our students revealed that the majority of the community did not feel comfortable with returning to campus. By making the decision now, it allows us to work together as a school and as a team to make virtual instruction much stronger rather than being worried about coming back or interrupting instruction mid-semester. Así que queríamos también compartir las razones por cual hizo Alianza esta decisión. Antes de todo, lo que hemos visto es de que siguen aumentando los casos de coronavirus y de COVID. También sabemos que aunque hay una vacuna, la vacuna no está disponible a todos los miembros de la comunidad por cierto tiempo, ¿verdad? No está disponible inmediatamente ahorita. También sabemos que cuando mandamos un cuestionario a la casa para los estudiantes, para los maestros, para los padres, vimos que no todos se sienten muy a gusto a regresar en persona este semestre. Y últimamente, al hacer esa decisión ahorita, nos da la oportunidad de enfocarnos más en este modelo de aprendizaje remoto para enforzarlo un poquito más y mejorarlo y asegurarnos que todos los estudiantes sigan aprendiendo lo máximo. And lastly, the only time that students and families can come to campus we do offer nutrition every Monday. We give away 5 breakfasts and 5 lunches or 5 dinners on Monday for students to have for the week. So families are able to come in and pick that up. So we are open on Mondays and also for tech distribution. I know most of our students should have technology with them at this point. However, if for whatever reason the computer is not working, they can bring it in and exchange it.
Las únicas razones por cuales pueden estar aquí presentes en persona los estudiantes y familias vienen siendo cuando vienen a recoger comida cada lunes. Damos un paquete de comida, 5 almuerzos, 5 lunches, y también cuando vienen a recoger tecnología, si es que necesitan una computadora, aunque ya la mayoría de los estudiantes tienen la tecnología que necesitan. Okay. So now really quickly, just want to transition. We are back next week. We're excited to have our students for a second semester. We do hope and we do want for us to have, we want to have the same success that we had fall semester. So we made no changes to our schedule. A lot of students, families, and teachers found a lot of success in the change that we made mid-semester with adding small group at the end of each period. So we are keeping the same schedule, exact same times, and to not disrupt the flow of things. That's what we will start with next Wednesday. Classes will start at 9 a.m. as usual. And end at about 1:45 with students having the opportunity to practice after that. Thursday, same thing. They will start at 9 a.m. They have advisory at 9:10 on Friday, and they have the rest of the time to complete any practice or assessments that they may have. El semestre pasado vimos mucho éxito con el nuevo horario que implementamos la segunda parte del semestre, así que vamos a continuar con ese mismo horario, no vamos a hacer cambios. Sabemos y hemos escuchado de los estudiantes, de los maestros, de los padres también, que esos grupos pequeños después de cada clase apoyaron demasiado a los estudiantes en la completar los trabajos sin agarrar más ayuda también. Así que vamos a continuar y para no hacer mucho cambio o tener mucha interrupción, ¿verdad? Ese va a ser el mismo horario comenzando el próximo miércoles cuando regresamos a la escuela. Los estudiantes comienzan sus clases a las 9 el miércoles, terminan a la 1:45. El jueves comienzan a las 9 y terminan a la 1:15. Y después el viernes tienen la clase de consejería de 9:10 a 9:30. Okay. The following week, that Monday, we do have a holiday, MLK Day, so there's no school. So we will adjust our schedule for Tuesday, but students will still start at the same time. They start at 9 a.m., end at 2:20, and then Wednesday, Thursday, and Friday remains the same. Okay. La semana siguiente, la semana del 18 de enero, ese día es un día festivo, es el lunes, es el día de Martin Luther King Jr., así que no hay escuela y no hay clases ese día. Las clases continúan ese martes, el 19 de enero, y van a tener todas las clases ese día. Los estudiantes periodos 1 al 6 comienzan a las 9 y van a terminar a las 2:20, y después de ahí el miércoles, jueves y viernes se quedan igual. Mm-hmm. Also want to name, not sure if any of you have any friends or additional children that you would like to enroll at our school, but we are currently still enrolling students. If you're interested, our website is laalliance.schoolmint.net, or you can call our school and we can help you with the process. We do have, our school is open on Monday, Tuesdays, and Thursdays, so you're able to pick up an application and drop it off. We also have a mailbox outside of our school where you can drop off the applications there as well. So if you know anyone, please refer them to our school. We still do have space. It's been a little bit more difficult to enroll this year, given that we are in distance learning. And I know for some parents, it's just been difficult to come to campus. But if you know any families who are interested, refer them to us. Así que estamos tomando aplicaciones ahorita para el próximo año escolar, que viene siendo del 2021 al 2022. Si ustedes conocen a alguien, si tienen alguna amistad, algún vecino, algún sobrino o tienen a otros hijos que quieren inscribir en nuestra escuela para el próximo año, por favor inscríbanlos lo más pronto posible. Pueden hacerlo por internet en la página laalliance.schoolmint.net. Pues vamos a ponerlo aquí en el chat. También pueden llamar a la oficina, pueden llamar a Miss Lisette al 920-666-1721. Y si gustan pasar por la escuela, estamos abiertos los lunes, martes y jueves de 8:30 a 4. Pueden venir y pueden llenar la aplicación en persona.
O, ¿verdad? También tenemos una caja, un buzón afuera de la escuela donde pueden recoger la aplicación y pueden entregarla ahí también. Así que tenemos varias opciones. Ha sido un poco más difícil ahorita que estamos en aprendizaje remoto, pero necesitamos apoyo, necesitamos su ayuda y si conocen a alguien, por favor, avísenles. Okay, so I see a question here around enrollment. Someone asked if they should apply because they don't know much about our rankings or the sports we offer. So a few things. I'd love to invite you. I'll have Lisette write in here our next orientation so you could learn more about our school. But one of the things that I mean, in terms of ranking, we are ranked number 4 in all of LAUSD. We have a few sports here on campus, depending on what you're interested in. But we'd love to give you more information about our school if you join one of our recruitment events or if you connect with Lisette, and she can also give you more information. Okay. Así que hubo una pregunta acerca de la escuela, ¿verdad? Alguien le estaba preguntando, dicen que están interesados, pero no saben si deben de aplicar porque no saben cómo vamos como escuela en comparación a otras escuelas. Así que recordatorio, somos el número 4 en todos Los Ángeles y somos muy orgullosas de eso porque es resultado del trabajo que hemos hecho todos juntos como comunidad. Y también ofrecemos deportes, dependiendo de lo que están interesados, pueden comunicarse con nosotros. Voy a poner el número de Mesicet aquí y también voy a poner el sitio donde pueden llenar la aplicación por internet si lo prefieren hacer en esa manera. Also, just as a reminder, I know we've mentioned it in our social media, but I know we said in the last coffee with the principal, if you have someone who will be enrolling at our school, you will be entered in our raffle for a laptop that we will be having at the end of January. Okay. Y otra vez, si ustedes refieren a alguien a la escuela y os inscriben, los vamos a meter a una rifa y va a tomar a cabo el final de enero. Right. Then just some important dates. Next Monday, we do have meal distribution. Nos pueden, I see a few comments. Can you guys hear us? ¿Nos pueden escuchar? Yeah, let's wait. ¿Me pueden escuchar? You want to write a comment? Okay. Muy bien. So really quickly, some important dates and information. We will be providing meals next Monday. So if you know anyone in the community or you want to come by, please stop on by and pick up meals. We have good snacks for the kiddos. On Wednesday, the 13th, as mentioned, is the first day of the second semester at 9 a.m. We do have assemblies for all our students. We will be sending that information to them. But that will happen on the 15th, starting at 9 a.m. with our 9th graders, and we will have important at 1:10 p.m. with our 9th graders, and we will be giving them important information. Mentioned MLK, the 18th. We will that week we will be pushing our meal distribution to Tuesday, the 19th. And Friday, January 29th is the last day to submit any AP payment for students who applied, who are taking AP courses. Ok, así que algunas fechas importantes que queremos que tengan ustedes a la mano sería el próximo lunes vamos a continuar con la distribución de comida y eso toma a cabo cada lunes de 1:30 a 3:30. Si gustan pasar, el miércoles resumen las clases y las clases comienzan el miércoles a las 9. Ese viernes vamos a tener asambleas para los estudiantes donde vamos a repasar varias información con ellos y también vamos a celebrar el gran trabajo, ¿verdad?, que hicieron el semestre pasado. El 18 de enero, que es el lunes, es el día de Martin Luther King Jr., así que no van a haber clases y la nutrición y la comida se va a distribuir ese martes 19 de enero, ya que el lunes va a estar cerrado y la distribución va a ser de 1:30 a 3:30. Y después, últimamente, el viernes 29 de enero sería el último día para hacer sus pagos para los exámenes de AP, si es que su estudiante está tomando los exámenes de AP. Okay.
So that was the only information that we had for today, given that it is a short month, but we will be having more updates for February. I will be having another coffee with the principal the first week. I will now open it up for questions. I know some questions came in, so I'll have Wendy translate this in the meantime that I read the question. Okay, así que esa viene siendo toda la información para el día de hoy, pero queremos darle la oportunidad ahorita. Si es que tienen alguna pregunta, pueden meterla en el chat y nosotros podemos contestar. Ya estamos viendo la primera pregunta al cual vamos a responder ahorita y en un momento vamos a poner la información para que se puedan comunicar con Business si quieren aplicar y también el sitio de internet donde lo pueden hacer. Okay, so although someone asked about their child had the grades are a little bit low, so they're asking in what way are we going to support students for whose academics or whose grades are lower than usual. Although we are very proud to say that 98% of our students pass most of their courses, we do have some students who struggled or whose classes or grades were a little lower than usual. The Alliance and principals are currently finalizing a grading system that's going to support students who did not perform as well fall semester. I don't have the exact details until next week. So next week, I will be presenting that grading system that's going to support students to teachers on Tuesday. We will be presenting it to our students that same week. And 2 weeks after, as soon as I have my next coffee with the principal, I will give you updates about that new system. But the new system we have been working on is to support students who struggled fall semester this spring. Okay. Así que alguien preguntó acerca de las calificaciones, si estaban un poco bajas en algunas materias, cómo pensamos ayudar a esos estudiantes. Así que antes de todo, las calificaciones del otoño, ¿verdad? Esas calificaciones son finales ahorita y lo bueno con eso es que tienen la oportunidad ahorita los estudiantes este semestre de comenzar de nuevo, ¿verdad? Así que pueden comenzar con puras A's ahorita y depende de ellos de mantener esas A's. Esos grupos pequeños que tenemos después de cada clase es oportunidad para ellos para agarrar más apoyo y más ayuda. Sin embargo, inscribimos a cada estudiante que tiene una C baja y una NP en ese grupo pequeño después de cada clase para que se queden para como tutoría obligatoria y agarren esa ayuda de los maestros. Y últimamente, ahorita Alianza está en pláticas de renovar o crear un sistema, una póliza nueva acerca de las calificaciones para mejor apoyar a los estudiantes que batallaron un poquito este semestre pasado. Vamos a agarrar esa información la próxima semana, se la vamos a presentar a los maestros y a los estudiantes la próxima semana y ya de ahí se la presentaremos a ustedes en el próximo café con la directora. I'm going to have Wendy answer the question of the AP exams. Okay. So someone asked if you have to make an appointment to come and pay the exams. We sent an invoice. I sent an invoice online to every single student. You have the option of paying online, but if you prefer to pay in person, we are open Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Please just give us a call to confirm that we are here and we're open and let us know that you're on your way. Alguien preguntó si tienen que hacer cita para pagar los exámenes. Les mandé como un invoice por email, por correo electrónico a todos los estudiantes. Pueden hacer ese pago por internet si no quieren venir en persona, pero si prefieren venir en persona, estamos abiertos los lunes, martes y jueves, así que llámenos por favor para asegurarse que estamos aquí y para informarnos que vienen en camino. Can I answer varias? Sí, los estudiantes del grado 12, los pagos que van a hacer. ¿Puede clarificar, por favor, señora Eulalia, de cuáles pagos se refiere, por favor? Las calificaciones irán, creo que dice que las calificaciones se quedan, así que las calificaciones del semestre pasado, como cualquier otro año, ¿verdad? El estudiante recibe la calificación final del semestre, el primer semestre, después recibe una segunda calificación para el segundo semestre. Así que ahorita lo que recibieron al final del semestre es lo que va a salir en su transcripción. ¿Qué exactamente son los que se pagan? Okay, so let me translate. Let me translate the previous question, and it was around
frozen grades. So in high school, students receive 2 grades, one each semester. Whatever they received at the end of fall semester is what goes on their transcript. And then they will get a 2nd grade at the end of this semester, and that will also go on their transcript. There's another question around what exactly are the payments. The payments are for AP exams. So when a student takes an AP class, which is an advanced class, there's an exam at the end of the year. If they pass that exam, they get college credit. Each exam is $96. We're only asking the family to contribute $15. The school will pay the rest. So if your student is taking an AP exam, they're required to pay $15 for each AP exam. Alguien preguntó acerca de los exámenes, qué es lo que se paga. Así que cuando un estudiante está tomando una clase AP, que es una clase avanzada, siempre hay un examen al final de año. Cuando pasan ese examen, reciben crédito para el colegio o la universidad. Cada examen cuesta $96. Nosotros como escuela estamos pidiendo que contribuyan $15 por examen y nosotros pagamos lo demás. Así que si su estudiante está tomando una clase de AP, serían $15 por clase de AP que va tomando para cubrir el gasto del examen. Any other questions or perhaps questions that we may not have answered on here? ¿Alguna otra preguntas o preguntas que tal vez no hayamos contestado hoy? Alguien está preguntando si la estudiante está tomando esas clases. Se les mandó, todo depende en cuántas clases AP va tomando el estudiante. Se les mandó como un bill por correo y también se les está mandando el bill por correo electrónico. Ya se les mandó y por correo se lo estamos mandando esa semana para que lo tengan ustedes disponible. And if you want to verify or have any questions about payment or AP exams, please feel free to connect with the school and we can support you and answer those questions once we know who your child is and how many AP courses they're taking. Si tiene alguna pregunta acerca de los exámenes o quiere más información, por favor comuníquese con la escuela y también le podemos dar más información acerca de eso. Voy a poner el número de la escuela y después quiero poner el número de Miss Nisette y el sitio. It's in the PowerPoint. ¿Alguna pregunta? Any other question? Okay. Ahí está el número de la escuela y ahorita estoy poniendo el número de la SED. Si pagan por internet, ahí ese mismo le da el comprobante, y si pagan por persona deberían estar recibiendo como un recibo. Y si no la ha recibido, si quiere llamar a la escuela y sí, especialmente si lo hicieron en persona y nosotros le damos el comprobante. If there are no other questions, that was the only information and updates for this month. We will have more along with parent conference information, the grading policy, and just any other updates that may be coming up as we transition into the semester. We will be doing our first coffee with the principal in February. But if at any point you have any questions, want to connect with the school, feel free to connect with us, call us, and the number has been included there. Estos son la única información que teníamos para enero. Si tienen alguna otra pregunta, pueden llamar a la escuela. En febrero vamos a tener más información. Específicamente vamos a hablar sobre la póliza de calificación que va a cambiar para apoyar a los estudiantes y también días de conferencia de padres, igual como lo hicimos el semestre pasado. And that is it for today. If there are no other questions, thank you so much for joining us this morning. We'll stay here for a few minutes in case you have any last minute questions. Estaré aquí unos últimos minutos para ver si tienen preguntas y si no, gracias por estar aquí hoy and have a great day. Tengan un buen día. Gracias. Sí.